Acabamos de terminar Primera de Pedro y queremos comenzar una serie de Adviento. Adviento significa venida, llegada. Estamos todavía un tanto lejos de la fecha en la que celebramos Navidad, pero queremos tomar un tiempo para preparar nuestros corazones, para recordar de qué trata esto. Aunque Navidad para los cristianos suele ser una fecha algo compleja, porque muchas veces no sabemos si celebrarla, no celebrarla, cómo celebrarla. Lo cierto es que, a diferencia de muchas otras festividades, la Navidad se centra, aún fuera de la iglesia cristiana, en Cristo. Y entonces es un buen momento para que tú y yo recordemos la obra de Cristo y para que prediquemos a otros la obra de Cristo. Específicamente durante esta serie de Adviento queremos hablar acerca de la espera. Esperar es una de las cosas más difíciles que los seres humanos tenemos que hacer. A nadie le gusta esperar. Si estás navegando en el internet y la página que estás queriendo ver tarda más de 2 segundos en cargarse, mejor la cierras y haces otra cosa. Estás en tu celular y le picas a algo y no reacciona y haces lo único lógico que hay para hacer cuando tu celular no reacciona, que es picarle más veces para que reaccione rápido. Esperar es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. Y esperar bien es todavía más difícil. Y al mismo tiempo esperar es completamente humano. Es decir, todos esperamos algo. Todos tenemos nuestra esperanza puesta en algo y en alguien específico. Todos imaginamos que nuestra vida sería más sencilla, más llevadera, más fácil, más bendecida, más piadosa, más santa, más fructífera, si tan solo y lo llenas el espacio. Sí, todos nos imaginamos que sería así. Y entonces todos de una u otra forma estamos esperando a algo y estamos esperando a alguien. Porque si yo lleno ese espacio si mi esposo fuera más piadoso, yo podría ser más piadoso. Y entonces, ¿a quién estoy esperando? A mi esposo, que se decida a ser más piadoso. O si mis hijos vinieran a Cristo y ya no fueran tan rebeldes, yo podría ser un mejor papá. Y estoy esperando entonces que mis hijos hagan algo. O si tan solo me dieran el ascenso en el trabajo que necesito para ahora sí ganar los 80,000 pesos al mes que necesito para vivir bien. Entonces mi vida sería mucho más fácil. Y todos de una u otra forma estamos esperando algo. Mientras nos acercamos a Navidad, bastante todavía lejitos. Queremos dirigir nuestros corazones hacia esta idea de qué significa esperar. ¿Qué deberíamos esperar? ¿Cómo esperamos bien? Pero sobre todo queremos preguntarnos ¿a quién estamos esperando? Y es una pregunta que cada uno de nosotros tendrá que hacer hacia él mismo. ¿Sí? ¿A quién estamos esperando? El salmista una y otra vez nos recuerda: de Dios viene mi socorro. En Él espero, en su palabra tengo mi esperanza. Y muchas veces tú y yo leemos esto, pero realmente nuestra esperanza no está puesta en Dios o no está colocada correctamente. Y entonces queremos empezar esta serie haciendo una pregunta sencilla. ¿A quién esperas? ¿A quién esperas? Porque si tú y yo decimos mi salvación, mi esperanza viene de Dios, entonces la forma en que vivo las situaciones que estoy viviendo debería de cambiar. La forma en que enfrento lo que tengo que enfrentar debería de ser transformado. La forma en que respondo, que uso mi tiempo, debería de ser transformado. Y entonces hoy queremos preguntar ¿a quién esperamos? Y quisiera que veamos en la genealogía de Mateo 3 ideas que Mateo nos presenta respecto a Dios. Mateo nos enseña que Dios es el Dios de salvación, es el Dios de providencia y es el Dios de descanso. Es el Dios de salvación, el Dios de providencia y el Dios de descanso. Vamos a comenzar viendo cómo es que Mateo nos apunta a Dios como el Dios de salvación.
Las genealogías son estas lecturas que tú y yo muchas veces pasamos rápidamente. Tienen muchísimos nombres que nunca le pondríamos a nuestros hijos y que aparte la mayoría de las veces no sabemos ni quiénes son. Y entonces lo que hacemos es pásalo rápido. O sea, este es como un registro rápido nada más para que todos sepan quién fue el papá de quién. Pero llega ahora sí a lo bueno, a la acción, ¿no? Y pasamos las genealogías una y otra vez haciendo una lectura veloz. ¿Sí? La mayoría de nosotros dudo que hayamos hecho nuestro devocional repetidas veces atravesando primera y segunda de Crónicas, que en su mayoría son nombre tras nombre tras nombre. ¿Por qué? Porque creemos que en ellas no hay mucho, pero en realidad hay mucho que las genealogías tienen para enseñarnos. Y en la genealogía de Mateo específicamente, quisiera que notaras que Mateo empieza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo. Esta frasecita del libro de la genealogía de Jesucristo está diciendo literalmente en el hebreo libro del Génesis de Jesucristo. Y entonces Mateo está haciendo exactamente lo mismo que Juan 1.1. ¿Te acuerdas cómo comienza Juan 1.1? En el principio en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios. Y entonces Juan y Mateo hacen lo mismo. Apuntan la mente del lector ¿a dónde? A Génesis, al principio. Y lo que están diciendo es, lo que te voy a contar ahora es tan real como la creación. Lo que te voy a contar ahora es tan verdadero como la creación misma. Y es de hecho una nueva creación. Lo que te voy a contar ahora es cómo Dios está haciendo una nueva creación. Tan real como la primera creación. Y la pregunta es, ¿alguno de nosotros cree en la creación de Génesis? ¿La creación que Génesis narra? Entonces decimos, sí, y hay dos razones para creerla. La primera y la más importante es que la Biblia la registra, y la segunda es que estamos aquí. ¿Sí? No podemos decir, no, yo no creo en la creación. Entonces, ¿cómo estás aquí? Alguien tuvo que haber hecho lo que existe. De algún lado tuvo que haber salido. Y entonces Mateo dice, esto que te voy a decir es real, es histórico. Es decir, Cristo y lo que voy a registrar aquí no son una fábula, no son una idea simplemente moral, no son una metáfora. ¿Sí? Esto de verdad sucedió. La genealogía de Mateo nos dice, contempla al Dios que irrumpe en la historia humana para salvar a los que son suyos. Y entonces los evangelios no son fábulas que nos dan lecciones morales, como consejos para ser mejores personas. Nota esto, los evangelios no son consejos para ser mejores personas. Son reportes de lo que Dios ha hecho en medio de la historia humana. Un consejo te dice lo que debes hacer para que algo suceda. ¿Sí? Oye, necesito, no sé, se me descompuso el carro y entonces alguien te dice, abre el cofre y chécale esta cosa. Es un consejo. ¿Qué debes de hacer? Pues abrir el cofre y checar lo que te dijeron. ¿Sí? Los evangelios no son consejos que te dicen qué debes de hacer. ¿Sí? Un consejo te indica hacia dónde ir. Un reporte te llama a reconocer lo que ya ha sucedido y a responder a esos hechos. El consejo te dice, todo depende de ti. El reporte te dice, alguien ya ha hecho algo. Tim Keller pone un ejemplo que me parece bastante adecuado. Tim Keller dice, digamos que un ejército invasor se acerca a un pueblo. Lo que ese pueblo necesita es consejeros militares. Necesita a alguien que venga y le diga, ¿sabes qué? Vas a poner los tanques allá, las trincheras ahí, los tiradores acá. Eso es lo que el pueblo necesita, consejeros militares. ¿Sí? Pero imagínate que de repente hay un gran rey que intercepta y derrota a este ejército invasor. ¿Qué necesita ahora el pueblo? No necesita consejeros militares, necesita mensajeros. Y los mensajeros vienen y le dicen, los mensajeros no dicen, esto es lo que debes hacer para defenderte. Los mensajeros dicen, te traigo buenas noticias de gran gozo. Ya no tienes que huir, ya no tienes que tratar de salvarte a ti mismo. El rey te ha salvado. ¿Te fijas? El consejo te dice, haz esto para que puedas salvarte. Las buenas noticias, los reportes te dicen, alguien ya hizo algo.
Alguien ya te ha salvado. Y esta es una diferencia crucial entre el cristianismo y todas las demás religiones. Todas las demás religiones nos invitan a escuchar consejos de hombres que nos dicen: haz esto para que seas una mejor persona. Haz esto para que alcances la iluminación. Haz esto para que alcances el cielo, en cualquier palabra que usen. Pero el cristianismo no te dice: haz esto para que alcances, para que seas mejor persona, para que... El cristianismo te dice: alguien ya ha hecho algo. Y el evangelio es el registro de lo que Dios ya ha hecho. La temporada navideña debería recordarnos que Cristo nació solo para ser colgado de una cruz 30 años después. Por nosotros, como leímos el viernes, por nosotros y por nuestra salvación. Cristo descendió, padeció, murió y resucitó por nosotros y por nuestra salvación. Debido a nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo, tú y yo merecemos estar en la oscuridad, en el frío, separados de Dios. Pero no recibimos eso, sino que Dios mismo irrumpe y Él es lanzado a la oscuridad, al frío y al abandono. Cristo dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo lleva sobre Él lo que tú y yo merecíamos. La vida, muerte y resurrección de Cristo nos recuerdan que el cristianismo no es sobre superación personal. Muchas veces convertimos al cristianismo y al evangelio en consejos para ser mejores personas. Venimos y escuchamos y lo que tratamos de hacer es tomar apuntes de cómo yo puedo ser una mejor persona. Y claro que lo ponemos en palabras piadosas porque somos cristianos y entonces no decimos: quiero ser una mejor persona. Decimos: quiero ser más piadoso, quiero ser más santo, quiero crecer en mi semejanza de Cristo. Pero en realidad estamos tratando el evangelio como un consejo de superación personal. Creemos que el evangelio se trata de transformarnos a nosotros mismos en nuestra mejor versión. Cuando la verdad es que el evangelio no nos llama a ser nuestra mejor versión. En realidad, el evangelio nos llama a morir. La invitación de Cristo es: ven y muere. Esa es la invitación de Cristo. Y entonces cuando tú y yo nos acercamos al evangelio y vemos lo que Dios está haciendo a través del registro que tenemos aquí, vemos que el evangelio no es un conjunto de buenos consejos, sino que es buenas noticias. El evangelio no es buenos consejos, sino buenas noticias. Pablo resume esto en Efesios 2, versículos 4 al 7, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando preguntamos: ¿a quién estamos esperando? Decimos: estamos esperando al Dios de salvación, al Dios que realmente, que de verdad ha actuado en medio de la historia humana, que en su amor y en su bondad desciende por nosotros, toma un cuerpo de carne y sufre por nosotros. Y entonces cuando tú y yo preguntamos: ¿a quién espero?, deberíamos de reconocer que estamos esperando al Dios que ha dado todo. Pablo dice en Corintios: ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, para que ustedes fuesen enriquecidos en Él. Ahora traduce esto a tu situación actual, sea cual sea tu situación, ya sea que estás sufriendo o que simplemente estás esperando algo. Si estás esperando al Dios de la salvación, al Dios que irrumpió en la historia para salvar a aquellos que se habían rebelado contra Él, ¿qué consuelo te trae eso en medio de tu aflicción y de tu dolor o de tu espera? Pues debería traernos todo el consuelo del mundo, ¿no? Si Dios estuvo dispuesto a tomar forma de siervo para salvarnos, aun cuando nosotros estábamos, en las palabras de Pablo, muertos, y éramos hijos de ira, y seguíamos las pasiones de nuestra carne, y estábamos bajo el dominio de Satanás, y pecábamos voluntariamente, y aún así Dios vino para salvarnos.
Eso es lo que lleva a Pablo en Romanos 8 a decir: aquel que nos ha dado a Cristo, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Lo primero que me gustaría que consideráramos es: nuestra esperanza debería estar puesta en el Dios de salvación. Y esto tiene dos vertientes importantes. Una que vimos hace poco. Primero, significa que Dios ha irrumpido en la historia para salvarnos. Para salvarnos. Y segundo, significa que la salvación le pertenece al Señor. De principio a fin, Él es el Dios de salvación. ¿De qué necesita ser salvado? Él es el Dios de salvación. Puede que necesites ser salvado de una aflicción, o de algo que te atormenta, o de algo que te presiona. Con seguridad necesitas, igual que yo, ser salvado de tu pecado. Y Él es el Dios de salvación que ha venido para salvarnos de principio a fin. Podemos esperar confiadamente en Él. Y entonces la genealogía nos recuerda que el Dios al que esperamos es este Dios que ha estado dispuesto a tomar forma de hombre para salvar a aquellos que eran rebeldes y pecadores. Aquel Dios que ha amado a los que no lo amaban. Y eso debería de traer consuelo a nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, dijimos que la genealogía nos enseña que Dios es el Dios de providencia. Dios es el Dios de providencia. La genealogía de Jesús, ya sea la que encuentras en Mateo o la que encuentras en Lucas, es la última genealogía que encontramos en la Biblia. Después de esto ya no encuentras más genealogías. Un autor dice que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y contando estas dos genealogías, hay más de 340 genealogías registradas en la Biblia. Sí. Y aquí llegamos al final. Esta es la última. Ya no hay más después de esto. Llegamos a la meta a la que todas las genealogías nos apuntan. Y me gustaría que meditaras en esto por un momento. Después de más de 340 genealogías, llegamos aquí y las genealogías desaparecen. Ya no las vuelves a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, al introducir genealogías, nos está enseñando que la Biblia misma es una historia de una espera muy, muy larga. Desde la promesa de Dios dada a Adán y Eva en Génesis 3, hasta el cumplimiento de la misma aquí en Cristo, miles de años después, las personas habían estado esperando. Y entonces imagínate a Adán, después de que pecó, ya está fuera del jardín, está sufriendo. Y de repente viene su hijo Set y le dice: papá, me siento muy mal, padre. ¿Por qué tenemos que enfermarnos? Y entonces Adán le responde. Bueno, ¿tú qué le responderías? Tú eres Adán y viene Set y te dice: papá, me siento muy mal. ¿Por qué tenemos que enfermarnos? ¿Qué le dirías? Lo siento, hijo, fui yo. Y entonces yo me imagino que Adán tendría que contarle la historia, ¿no? Antes vivíamos en un jardín en comunión perfecta. Todo era increíble, estábamos con Dios, no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad. Pero entonces apareció una serpiente y nosotros le creímos. Y a partir de ahí empezó muerte, enfermedad, sufrimiento. Pero la historia de Adán no se terminaría ahí, ¿verdad que no? Sino que Adán le diría: pero Dios ha prometido que Él va a enviar un redentor, alguien que va a corregir todo lo que yo hice mal, alguien que va a hacer bien todo lo que yo no supe hacer. Y entonces imagínate al niño Set. ¿Qué empezaría a esperar Set? Al Redentor, ¿no?
Y luego la historia pasaría de una generación a otra y de una generación a otra. Y entonces imagínate esa historia pasando de un hijo al que sigue y al que sigue y al que sigue, y cada uno contándose. Dios ha prometido un redentor que va a corregir todo esto. Todo lo que sufrimos un día se va a acabar. Pero pasan los años. Y Noé está ahí predicando y esperando al redentor, pero el redentor no llega. En su lugar llega un diluvio que destruye todo. Noé muere y la historia sigue pasando. Y luego nos encontramos con Abraham. Y Abraham está vagando por el desierto. ¿Y qué crees que está esperando Abraham? Al Redentor. Pero el Redentor no llega. Moisés, Elías, Jeremías esperan lo mismo. Esdras, Zacarías, Malaquías esperan lo mismo. ¿Dónde está el Redentor que ha sido prometido? Y de repente llegamos al final de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y hay 400 años en los que Dios no habla. No hay ni un solo registro de algo que Dios haya dicho en estos 400 años donde el Antiguo Testamento termina y luego comenzamos con Mateo. ¿Cómo te sentirías tú? Has recibido una historia que ha sido contada una y otra y otra y otra y otra vez. Dios va a enviar un redentor que va a corregir todo. Pero han pasado miles de años. Miles de años, estamos hablando, según los estudiosos, entre 4,000 y 6,000 años. Y el redentor no ha llegado. Y de repente aparece Mateo y te dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y es como, ¡pum! Por fin, lo que todos habían esperado ahora ha llegado. Y entonces las genealogías nos dicen, contempla todas las generaciones de espera. Cada vez que tú encuentras una genealogía en la Biblia, no solo es un registro de nombres, te está diciendo, mira todas estas generaciones que han pasado. Y no ha llegado aquel que Dios ha prometido. Mira todos los hombres que han creído y han venido y han muerto. Y no ha llegado el Redentor. Contempla todo el tiempo que ha pasado hasta que por fin llegamos a la genealogía final. Pero no nada más eso, sino que las genealogías funcionaban en el tiempo de Jesús como un currículum. Hoy tú y yo, cuando queremos conseguir un trabajo, ¿qué hacemos? Armamos un currículum. Y si tú has buscado trabajo recientemente, cuando armas tu currículum, generalmente pones lo mejor. Pones lo más increíble que hayas hecho. Y si tu trabajo fue, no sé, etiquetar bolsas, le pones ahí gerente de etiquetado y manufactura de las palabras más rebuscadas y difíciles que puedas encontrar para que se escuche bien pro lo que hiciste, que en realidad nada más era pegarle así la calcamonía a la bolsa. ¿Sí? Y tratamos de embellecer nuestros currículums. Y sucedía exactamente lo mismo en el tiempo de Jesús. Sabemos que la gente embellecía sus currículums. De hecho, sabemos que, por ejemplo, Herodes el Grande borró muchos nombres de su registro genealógico público porque no quería que se le conectara con ciertas personas que habían existido. Y entonces él fue y embelleció su currículum. El propósito de una genealogía era impresionar a otros con la calidad y la respetabilidad de tus raíces. ¿Sí? Cuando tú sacabas tu genealogía era como que, ve esto. O sea, ve aquí en mi árbol genealógico, subes 18 generaciones, Rey David. ¿Viste? ¿Viste de quién vengo? O sea, no, yo vengo del Rey David, sí sabes, ¿no? Soy súper pro. Y entonces lo embellecías, obviamente. Así estaba en la generación 18 el Rey David, pero resultaba que tu tatarabuelo había sido un asesino. ¿Qué hacías? Lo borrabas, te brincabas una generación, ¿sí? No, ese no es nada mío, ¿sí? Y la idea era impresionar a otros, que otros dijeran, wow, o sea, no, sí, es de sangre azul, sangre real, wow, o sea, increíble. Pero si te fijas, Mateo hace justo lo opuesto. Mateo no embellece la genealogía de Jesucristo, sino que en realidad incluye a 5 mujeres. En sí mismo, incluir mujeres ya es algo impresionante, porque estás en medio de una sociedad patriarcal.
Es decir, las mujeres no eran en realidad contadas. Pero además de esto, la mayoría de las mujeres que Mateo incluye aquí son gentiles. Es decir, el pueblo judío las hubiera considerado como impuras, no apropiadas para entrar en el pueblo y en el templo. Pero todavía peor, no sé si te fijaste que Mateo hace algo bastante interesante. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Y entonces te menciona dos nombres, que si te fijas no lo ha estado haciendo, ha estado mencionando un solo nombre, pero aquí te da dos, y luego te añade, cuya madre fue Tamar. ¿Había necesidad de mencionar a Tamar? No, porque no menciona a todas las demás, nomás de todos los demás que están ahí. Sin embargo, la introduce. Y luego fíjate más adelante, en el versículo 6, dice, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé, y luego una nota, había sido mujer de Urías. ¿Para qué decir eso? O sea, simplemente puede haber sido, y David fue padre de Salomón, y su mamá fue Betsabé. Si quería incluir a Betsabé. Pero no hace eso. Dice, su mamá fue Betsabé, que había sido esposa de Urías. Y entonces lo que Mateo está haciendo no es simplemente incluir a estas mujeres gentiles, sino que al incluirlas y agregar estas notas te está haciendo recordar todo lo que estas mujeres habían estado envueltas. Tamar engañó a Judá, que era su suegro. De ahí nacen Fares y Zara. Betsabé fue robada, raptada por David, que mató a Urías, que aparte Urías era un amigo fiel. ¿Recuerdas cuando David está en la cueva huyendo de Saúl y de repente se nos dice que se unen a él hombres fieles que lo protegen y lo sirven? ¿Quién crees que estaba entre ellos? Urías el hitita. David le debía su vida a Urías. ¿Y cómo le paga? Le roba a su mujer y lo manda a matar. Y Mateo está haciéndote recordar todo esto. Lo mismo sucede Rahab, que tenía una profesión pues nada respetable en Jericó. Y Ruth era moabita, lo cual implica que Ruth es el fruto del incesto de Lot con sus hijos. Todas estas mujeres estaban envueltas en inmoralidad sexual. Y Mateo las introduce aquí y trae a mente todas estas cosas. Y entonces Mateo no te está diciendo, mira qué impresionante genealogía la de Cristo. Mira este increíble y sorprendente pedigrí de sangre azul que Cristo tiene. Mateo no está haciendo eso, pero al hacer lo que hace, Mateo sí está haciendo algo todavía mejor. Mateo nos asombra con la providencia de Dios. Mateo nos asombra con la providencia de Dios. Porque Mateo nos está diciendo, es que no solo es que la espera fue larguísima, sino que muchas veces en el camino de esta espera parecía que ya no se iba a lograr. Muchas veces en el camino de toda esta espera, el pueblo al que Dios escogió hizo cosas tan terribles y horribles que uno diría, ya, hasta aquí llegamos, ya no se va a poder hacer nada más. Muchas veces en el camino las cosas se volvieron muy, muy, muy oscuras. Fueron muy difíciles. Pero Dios usó todo esto. ¿Y qué hizo? Cumplió su plan. Cumplió su propósito. Dios usa todas estas cosas y nos muestra que ni lo más atroz de nuestro pecado, ni lo más disfuncional de las familias puede detener su plan. Con seguridad nuestro pecado va a tener consecuencias y esto es importante que lo notemos. Pero también la genealogía nos dice, ¿tienes una familia increíblemente disfuncional? No es un estorbo para Dios. ¿Has pecado terriblemente y horrorosamente? No es un estorbo para Dios. ¿Has pasado demasiado tiempo esperando que Dios haga algo? Sigue esperando. Nada puede estorbar lo que Dios ha decidido hacer. De lo más oscuro de la vida humana nace la más brillante luz. Y ahora que estamos estudiando Ruth, esto ha sido algo de lo que ha estado muy marcado para mí.
A Noemí le sucede lo peor que podía sucederle. O sea, no había otra cosa peor. Y en medio de todo eso vemos gran luz. Dios usa todo eso porque Él está gobernando todo eso. Eso es providencia. Recuerda, dijimos, providencia es la soberanía activa de Dios, a través de la cual Él cuida y gobierna todos los asuntos de su creación. En medio de lo más terrible, lo que vemos es la mano de Dios avanzando sus propósitos. Lo mismo sucede con esta historia de Lot y sus hijas en la cueva. Cada vez que la lees es como, ay, ¿qué es esto? Porque está en la Biblia, o sea, deberían de quitarlo. Pero Dios no lo quita, lo deja ahí. Y nos dice, mira esta familia totalmente disfuncional, más que disfuncional, torcida, hundida en el pecado, en el engaño del pecado y la ceguera. Y de ahí aparece Ruth, de quien viene David, de quien viene Cristo. Dios avanza a sus planes. Lucas 1, 54 y 55 dice, Dios ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Y luego nota esto, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Es decir, cuando Cristo llega, ¿de quién se está acordando Dios? De Abraham. Dios se está acordando de la promesa hecha a Abraham. A su vez se está acordando, claro, de la promesa hecha a Adán todavía más atrás. ¿Olvida a Dios sus promesas? No. Spurgeon dice, cuando no puedo ver su mano, puedo confiar en su corazón. Cuando no puedo ver su mano, puedo confiar en su corazón. ¿Tardan las promesas de Dios? Según nuestros relojes, a veces sí, muchísimo. Sí. A veces parece que se demoran más de lo que uno pudiera soportar. Pero la Biblia asegura, Dios siempre llega cuando tiene que llegar. Dios siempre está haciendo lo que tiene que hacer. Dios siempre está obrando, Él no olvida su promesa. Y entonces la genealogía de Mateo nos recuerda a Dios en su providencia, en su gobierno y cuidado activo. Se mantiene fiel aun cuando nosotros fallamos y usa todo para su gloria y nuestro bien. Dios se mantiene fiel aun cuando nosotros fallamos y Él usa todo para su gloria y nuestro bien. Una advertencia, y esto es importante. Dios se mantiene fiel cuando tú y yo fallamos, pero nuestras fallas y nuestros pecados tienen consecuencias. No me gustaría que esto se convirtiera en bueno, Él es fiel aunque yo peque, vida loca. Eso demostraría que no estamos entendiendo la gracia de Dios. Él es fiel. Y eso significa, en las palabras de Hebreos, que Dios disciplina a todo el que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ser azotado y disciplinado, bueno, pues peca y serás disciplinado. En el amor de Dios, Él te va a disciplinar. ¿Sí? Y esa disciplina es su fidelidad activa, que está usando todo para su gloria y nuestra bien. Y entonces la genealogía nos dice, Dios es el Dios de salvación y Dios es el Dios de providencia. En medio de lo que sea que estamos viviendo o de lo que estamos esperando, debemos de reconocer estas dos cosas. Dios ha irrumpido en la historia. Él de verdad ha venido. Él ya ha hecho algo y Él gobierna absolutamente todo. Significa que si aquello que esperamos aún no llega, podemos confiar en aquel al que esperamos. Podemos confiar en Él. Por último, la genealogía de Mateo nos enseña que Dios es el Dios de descanso. Específicamente, Mateo nos presenta a Jesús como el descanso supremo.
Al final de la genealogía, tú y yo leemos que Mateo dice que hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio y 14 generaciones del exilio a Cristo. ¿Sí? 14, 14, 14. Es decir, ha habido 6 7. Ha habido 6 7. Y esto hace a Jesús el comienzo del séptimo 7. Ahora, antes de decir 7 significa esto y no. Es importante entender que Mateo está haciendo esto de manera deliberada. De hecho, el hecho de que Mateo haya ordenado su genealogía en conjuntos de 14 requiere de mucha intencionalidad. Mateo, a propósito, ha comido algunos nombres dentro de la genealogía. ¿Sí? Reyes que tal vez duraron muy poco en el tiempo del exilio, cuando estaban siendo llevados Judá e Israel. ¿Sí? Y Mateo los ha acortado a fin de que la genealogía pueda quedar en 14, 14, 14. Y eso nos dice que Mateo está siendo intencional. El número es importante. Por eso entonces tenemos que detenernos a pensar qué está queriendo decir Mateo con este número. ¿Sí? Esto no funciona cada vez que vemos un número y tratamos de darle un significado. El autor tiene que llevarnos hacia ahí, que es lo que Mateo está haciendo. Y entonces cuando tú y yo vemos que Mateo ha acomodado 6 7 y coloca a Jesús como el séptimo 7, deberíamos de preguntarnos, ¿qué entendemos o cuántas veces aparece el 7 en el Antiguo Testamento? Es decir, cuando Mateo nos presenta 7 7, ¿dónde vemos esto en el Antiguo Testamento? Y la primera vez que vemos esto lo encontramos en Génesis, cuando se nos dice que en el séptimo día Dios descansó de toda su obra. Y luego se nos dice que el pueblo es llamado a descansar también en el séptimo día. Pero no solo eso, sino que esta ley del descanso se extiende todavía más allá, porque según la ley, cada 7 años la tierra debía de dejarse descansar. ¿Recuerdas? Es decir, nadie plantaba nada. En el séptimo año nadie plantaba nada. Tenías que dejar que la tierra descansara y recuperara sus nutrientes. ¿Sí? Y entonces, el séptimo día representaba descanso. El séptimo año representaba descanso. Pero todavía hay uno más. Y es que todos en Levítico 25 leemos que el último año del séptimo periodo de 7 años, es decir, el séptimo 7, el año 49, debía de ser un año de jubileo. El séptimo 7 debía de ser un año de jubileo. En este año, todos los esclavos eran liberados. Si tú habías que vender tu tierra regresaba a ti. Sí. La tierra era descansada, las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados. Todas las personas debían descansar de su trabajo y de sus cargas. Y entonces nota que en el Antiguo Testamento, siempre que nos topamos con esta idea del 7, hay descanso y dependencia. Descanso y dependencia. ¿Por qué? Porque cuando tú decías, en el séptimo día no voy a trabajar, ¿de quién venía tu comida? De Dios. Y luego imagínate extender eso todavía un poquito más. El séptimo año no voy a plantar nada. Todo el año no vas a plantar nada. ¿Quién te va a sustentar? Dios. Y luego en el séptimo 7, todo lo que habías adquirido a través de tu trabajo, de tus negocios, toda la tierra que habías comprado, todos los esclavos que tenías, ¿qué ibas a hacer? Devolverlos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que eso existiera hoy? Que de repente dijéramos, es que hay que regresarle todo al que era de su dueño original. Estaría dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Y sin embargo Dios les dice, lo vas a hacer porque todo lo que tienes en realidad no es tuyo. Es mío. Y yo te estoy sustentando, no tus propias fuerzas, no tu propio trabajo, no tu propio esfuerzo, no tu propia mentalidad de tiburón. No, yo te estoy sustentando. ¿Sí? Y en reconocimiento de eso, reconociendo que dependes de mí, regresa todo. Regresa todo. Y entonces Mateo coloca a Jesús como el séptimo 7 en este ciclo de 7. Y nos dice, Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro descanso. Cuando tú y yo venimos y dependemos completamente de Él. Descanso y dependencia están entrelazados.
Y entonces Mateo nos dice, el descanso verdadero ya llegó. Cristo es nuestro descanso. Y por eso el autor de Hebreos dice que Dios ha preparado un descanso y que todo el que viene a este descanso descansa de sus obras. Ya no tengo que hacer las cosas para ganarme el favor de Dios. Ahora puedo depender totalmente de Cristo. Puedo depender totalmente de Él y puedo descansar en Él, puedo ser refrescado por Él y por su amor. En Mateo 11, 28 y 29, un poco más adelante, Mateo retoma esta idea del descanso y nos dice estas palabras de Jesús que tú conoces. Dice Mateo 11, versículos 28 y 29. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Otra vez, nótalo con atención porque lo conocemos y lo pasamos rápido. Fíjate, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ahora, nota algo que Jesús no está diciendo ahí. Fíjate lo que está diciendo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Cómo vienes a Él? Cansado y cargado. Y luego te dice, y toma mi yugo sobre ti. Es decir, en ninguna parte de esto que Jesús está diciendo aquí, está diciendo, quita tu carga, ¿verdad que no? En ninguna parte dice, suelta tu carga y ponte mi yugo, sino que te está diciendo, ven cansado y cargado, y luego aparte de eso, ponte mi yugo. Ponte mi yugo. Y la idea de Jesús entonces no es que vamos a ponernos un yugo era esta cosa que se ponía en el cuello de los toros o de los bueyes. Y vamos a caminar, aparte de con la carga y el cansancio, con el yugo. Sino que más bien la palabra que se usa aquí nos indica que este yugo es un yugo doble. ¿Sí? Era un yugo que se usaba para unir a un toro con otro, a un buey con otro. Y entonces Jesús lo que está diciendo es, ven cansado y cargado, y luego ponte aquí a mi lado. ¿Sí? Y ensámblate en mi yugo. Es decir, yo voy a cargar tu carga. Yo voy a hacer el trabajo y tú vas a caminar a mi lado. Tú vas a aprender de mí, pero yo estoy cargando. Yo estoy haciendo el trabajo difícil. Cristo es nuestro verdadero descanso. Y la pregunta entonces aquí para nosotros es, ¿qué estás cargando? ¿Qué estás cargando? ¿Qué llevas sobre tus espaldas? ¿Qué es aquello que te agobia? O cuando te detienes de repente en el día, te inunda y dices, híjole, si tan solo pudiera cambiar esto, o pudiera hacer aquello, o pudiera por fin ser así o ser así. Si tan solo pudiera. ¿Qué es aquello que estás cargando? Porque Jesús viene y te dice, ponte mi yugo. Yo voy a cargar tu carga. Yo la voy a llevar. Puedes descansar. ¿Puedes descansar? ¿Vas a caminar? Sí, vas a caminar. Pero Él te está llevando. ¿Hay algo que hacer? Sí, hay muchas cosas que hacer. Lo acabamos de ver en Pedro. Pero Él nos está llevando. ¿Ves? Eso cambia absolutamente todo. Porque ya no se trata de que yo tengo que esforzarme por hacer todo lo que Dios me pide hacer. Se trata de que Cristo mismo está caminando junto a mí, llevándome a hacer todo lo que tengo que hacer. Y entonces cuando estoy frente a una situación difícil, complicada, que me estresa, que me entristece, ¿qué debo de hacer? Camina con Cristo. Él sigue caminando, camina junto con Él. Descansa y depende de Él. Mateo entonces en su genealogía nos muestra que el Dios al que esperamos es el Dios de salvación. El Dios que de verdad ha irrumpido en la historia amando a aquellos que no le aman. Y eso trae consuelo a nuestras vidas porque sabemos que si Él ha irrumpido en la historia, con seguridad está obrando para su gloria
y nuestro bien. Y luego nos dice, Dios es el Dios de providencia. Ve todas estas cosas horribles que pasaron aquí. ¿Y sabes qué? Ninguna de ellas pudo detener el plan de Dios, sino que Dios las tomó todas y todas fueron usadas para cumplir sus propósitos. Estás en una situación complicada, difícil, horrible, en medio de una familia que no es como tú quisieras que fuera, o en medio de un pecado que quieres despojarte de él y luchas contra él constantemente. Dios es el Dios de providencia. Él está obrando para su gloria y nuestro bien. Y finalmente Mateo nos dice, Dios es el Dios de descanso. Él es nuestro descanso. En medio de la situación que estés viviendo y de la espera que tengas, puedes descansar en Él y puedes depender de Él, porque Él nos está llevando. Y entonces mientras nos dirigimos a celebrar Navidad y recordar la encarnación de Cristo, deberíamos de preguntarnos, en medio de las situaciones que muchas veces nos desesperan, nos hacen enojar, nos frustran, ¿a quién estoy esperando? ¿Quién es el que estoy esperando que obre? Piensa en esto cuando piensas acerca de tus hijos, tal vez. Todos los padres que estamos aquí quisiéramos que nuestros hijos vinieran a Cristo. Pero muchas veces nuestros hijos parece que no tienen ganas de venir a Cristo. Hay un niño en la escuela que luego le dices, ven, vamos a orar. Y el niño contesta, sí, mañana oro. ¿No es que necesitas pedirle ayuda a Dios? Sí, mañana le pido ayuda. Y es como, no, mañana no. Oh, o sea, lo necesitas ahorita. Y muchas veces nuestros hijos parece que dicen lo mismo. ¿Necesitas a Dios? Sí, después. Y cuando estamos ahí y la tristeza quiere aplastarnos, debemos de recordar, ¿a quién estás esperando? Estoy esperando a Dios. Al Dios de salvación, de providencia y de descanso. En medio de las cosas que nos desgastan y nos aplastan y nos entristecen, antes de que nos muelan por completo, deberíamos de preguntarnos, ¿a quién estás esperando? ¿A quién estás esperando? ¿Quién tiene que obrar en medio de esta situación? Dios. El Dios de salvación, de providencia y de descanso. Y entonces cuando preguntemos eso y contemplemos a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Pues vamos a ser fortalecidos, vamos a ser consolados, vamos a poder seguir caminando. No quiere decir que se nos va a acabar la tristeza, probablemente vas a tener, como dice el salmista, lo hemos visto, vas a tener que sembrar con lágrimas, pero vas a poder sembrar, sabiendo que esperas al Dios que ha hecho todas estas cosas y que se ha obrado así. Puede obrar para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Esa es nuestra esperanza.